Meditación despertar. Saludemos esta mañana rodeada por la naturaleza. El sol aún no se hace visible, pero el cielo comienza a iluminarse por debajo del horizonte. El contorno de los árboles comienza a aparecer. La naturaleza va despertándose gradualmente. Incluso antes del amanecer, comenzamos a escuchar el canto de los primeros pájaros madrugadores. A medida que crece la luz, también aumenta la intensidad y la saturación emocional del canto de los pájaros. Todos los seres sinceramente se regocijan con el comienzo del nuevo día. Aprendamos a percibir desde nuestros corazones espirituales el mundo natural vivo que nos circunda. Para hacer esto, debemos mover del todo el centro de nosotros como conciencias hacia nuestro corazón espiritual. El centro de autoconciencia debe estar ubicado en el pecho, en el chakra anahata. Para realizar plenamente esta transferencia de autopercepción, podemos observar por un lapso de tiempo nuestra propia respiración y los movimientos de nuestro tórax desde adentro. Seguimos observando nuestra respiración. El corazón espiritual tiene una propiedad única. Nos permite expandir los límites de nuestra autoconciencia. Nosotros, como corazones espirituales, dejamos de sentirnos como unidades separadas, limitados por nuestra membrana corporal. Nos convertimos en parte de la armonía del mundo, en parte de esa magia que podríamos no haber notado antes en el mismo lugar. El corazón espiritual también permite abrazar la belleza de la armonía del mundo que nos rodea, permitiéndole entrar en nosotros y haciéndonos parte de ella. Al hacer esto, dejamos de ser observadores externos y nos convertimos en participantes activos de lo que está sucediendo. Para lograr que el estado de ser un corazón espiritual sea natural e inmutable, se deben hacer ciertos esfuerzos.
Uno de los ejercicios que puede ayudarnos a realizar tal transformación en nosotros es un ejercicio llamado despertar. Pero comencemos primero con el ejercicio preparatorio llamado lavado. Este ejercicio se realiza mejor estando de pie. Expandimos nuestros hombros. Respiramos con todo el volumen de nuestro tórax. Y mantenemos nuestra concentración en el corazón espiritual. Sentimos que estamos de pie frente a la orilla de un lago o del bosque. Observamos la superficie del agua, la admiramos. El sol brilla en la luz que se balancea sobre la superficie. Juntamos nuestras palmas como para tomar de esta agua brillante iluminada por el sol, y al igual que un lavado normal, derramamos manos llenas de esta agua en nuestras caras. La frescura y pureza de la mañana penetran profundo en nuestro rostro y en nuestra cabeza, cayendo por nuestras barbillas para fluir luego a lo largo de nuestros cuellos y la parte delantera de nuestros cuerpos. Eventualmente derramándose y llevándose consigo todo lo que no corresponde a la pureza de una mañana suavemente iluminada por el sol. Una y otra vez tomamos agua con la palma de las manos y la derramamos sobre nuestros rostros. Con nuestras manos espirituales ayudamos a distribuir corrientes de frescura y pureza en nuestros rostros, en la mitad frontal de nuestros cuerpos y luego a lo largo de nuestras piernas y de todo el cuerpo. Repetimos tales movimientos una y otra vez, tratando de lograr, entre otras cosas, el efecto emocional máximo. En cada ocasión sentimos cómo las olas de frescura que recorren nuestros cuerpos nos cargan de vigor y de alegría. Tanto nuestras manos físicas como las manos espirituales, nacidas de nuestro corazón espiritual, participan del ejercicio. Estas últimas pueden ser incomparablemente más grandes que nuestras manos materiales.
Si la situación que nos rodea no nos permite hacer tales ejercicios con el uso de nuestras manos físicas, entonces podemos actuar solo con las manos espirituales, provenientes de nuestro corazón espiritual. Ahora pasemos al ejercicio llamado despertar. Una vez más, sentimos que estamos rodeados por la armonía y la belleza de la naturaleza y de la vida silvestre. Una brisa suave mueve nuestro cabello ligeramente. El sol nos toca suavemente con su calor. La belleza de la naturaleza y la vida silvestre penetra en lo más profundo de nosotros como almas. La pureza y la luz no solo están alrededor, sino también arriba y abajo en relación con nuestros cuerpos. Estamos completamente desnudos y abiertos a aceptar toda esta belleza en nosotros mismos. Levantemos nuestras manos. Dentro de nosotros, en lo más profundo del corazón espiritual, podemos pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude en el camino de transformarnos. Sintamos que hay como nubes de luz espesa entre nuestras manos elevadas. Podemos sentir una ligera sensación de hormigueo en nuestras palmas. Moviendo nuestras manos, invitamos dentro de nosotros a esta luz viva. Le pedimos al Espíritu Santo que se vierta a través de nuestro cuerpo, llenándolo y lavándolo. Repetimos esto varias veces. La frescura y la dicha de la mañana, el suave trinar de los pájaros y la suave y relajante calidez del sol y de la luz nos llenan y nos transforman. En un punto podemos pasar a percibir una corriente de luz continua derramándose desde arriba como una cascada.
Todo lo que necesitamos hacer es simplemente abrirnos a ella y recibir esta corriente. Por todas partes vienen corrientes suaves y gentiles del amor divino. Que fluyen a través de nuestro cuerpo, derramándose por nuestras manos y pies, lavándolos y llevándose consigo los restos de lo que antes había en nosotros. La alegría y la felicidad nos colman. Podemos comenzar cada mañana con este ejercicio y recordar luego esta condición durante todo el día. Mucha suerte a ustedes, amigos.